Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Esta noche con un tema especialísimo, un tema de coyuntura, pero también un tema profundo de la historia reciente de este país, y es la ligación entre justicia y paz. La ligación entre estos dos temas, que en este caso va a ser la ligación entre dos momentos: el momento de justicia y paz que tuvimos con el gobierno del presidente Uribe y que va hasta ahora, cómo es esa evaluación de eso que se ha tenido, pero lo segundo, y que es el tema más importante, es el marco jurídico para la paz. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo se está preparando la Fiscalía? ¿Cómo se está preparando el país para la posibilidad de un acuerdo de paz entre las guerrillas y el gobierno nacional? Y todo lo que tiene que ver justicia ahí en ese tema. Ese va a ser los dos, o el centro del debate, pero vamos a pasar por esos temas, vamos a evaluar con el personaje más indicado, que es el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien ayer hizo una entrevista fabulosa que yo se la recomiendo en la revista Bocas, y que hoy viene con nosotros a trabajar estos temas. Muchas gracias, señor fiscal. Muy buenas noches, León, muchas gracias por la invitación. Y con María Camila Moreno, que es la directora del Centro de Justicia Internacional, del Centro de Justicia Transicional. Y claro, trajimos primero porque ella conoce muy a fondo estos temas de justicia transicional, de ley de justicia y paz, es una interlocutora del actual gobierno, fue una interlocutora del gobierno anterior en esos temas, y claro, este Centro de Justicia Transicional tiene una experiencia en el mundo grande sobre estos temas, quizás es una de las organizaciones pioneras del tema en el mundo, y aquí en Colombia está jugando un papel fundamental, un papel que ha sido hasta ahora discreto, pero que nosotros, y yo en particular, quiero que eso tenga más visibilidad, porque es el debate del país. Muchas gracias, María Camila. Gracias, León, un gusto estar contigo y con el señor fiscal, sin duda. Muchas gracias. Pero antes de esto vamos a hacer una nota que tiene mucho que ver con el pasado, con lo de la evaluación de la Ley de Justicia y Paz y los cambios que se le hicieron a esa Ley de Justicia y Paz, y después entramos al debate. La Ley 975 estableció penas alternativas de 8 años de cárcel para los desmovilizados de las autodefensas que confesaran sus crímenes, ayudaran a establecer la verdad de lo sucedido e hicieran la devolución de los bienes robados y contribuyeran a la reparación de las víctimas. Para cumplir con tales fines, la Fiscalía General de la Nación creó la Unidad de Justicia y Paz con 58 fiscales. Su tarea era la de conducir el proceso jurídico de los desmovilizados de las AUC, que incluyen una confesión o versión libre del postulado. A cada fiscal se le encargó investigar uno o varios bloques o estructura armada y organizar las versiones libres de cada postulado. Estos pasos no se estaban cumpliendo al pie de la letra. En primer lugar, porque la justicia en Colombia no está preparada para abordar investigaciones que corresponden al crimen organizado, y más bien se ha dedicado a abordar casos puntuales de manera individual, por lo que ha terminado desbordando la capacidad de cada fiscal de justicia y paz, que debe resolver las denuncias de las víctimas del conflicto armado, investigar los hechos por los que se inculpa al desmovilizado y permitirle a los afectados el debido acceso a la justicia, y trasladar a la Corte Suprema de Justicia o Justicia Ordinaria los casos que de este trabajo se deriven, como la parapolítica. Ante la congestión de casos judiciales que se estaban presentando y el posible fracaso de la Ley de Justicia y Paz, el Congreso de la República se dio a la tarea de modificar la norma bajo la Ley 1592 de 2012, con el ánimo de facilitar el trabajo de la siguiente manera. 1. Reduce el número de audiencias dentro del proceso. 2. Precisa las causas por las cuales un desmovilizado sería excluido del proceso de justicia y paz que no eran contempladas en la norma original. 3. Se amplía la vigencia de la ley para que incluya a quienes se desmovilizaron después de julio de 2005, cobijando tanto a paramilitares como a guerrilleros que se desmovilizaron individualmente. 4.
Para los paramilitares, la ley aplicará solo para hechos cometidos antes de su desmovilización, mientras que para los desmovilizados individuales, la ley cobijaría hechos cometidos hasta diciembre de 2012. 5. Permite a los fiscales de justicia y paz priorizar casos y hechos de violencia según su gravedad e impacto. 6. La reforma ratifica que la audiencia de reparación a las víctimas se hará antes de la promulgación de la sentencia. Aún así, los resultados de la Ley de Justicia y Paz hoy se vuelven materia de cuestionamientos, no solo por la solicitud hecha por el fiscal general Eduardo Montealegre en octubre de 2012 de expulsar a 354 desmovilizados del amparo que otorga esta norma, sino también por la reciente petición de sacar también a Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y Francisco Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo. Este será tema de análisis por nuestros invitados de la noche de hoy en La Controversia. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital un programa que siempre va de 8:30 de la noche a 9:30 los días lunes y que aspiramos siempre a tener temas de coyuntura, pero a tener los temas que le interesan al país y a Bogotá en este canal que se ha dispuesto a hacer una franja de opinión y una franja para traer los más distintos puntos de vista a que se debatan acá. Hoy, como les dije, tenemos un tema que lo vamos a tratar en 3 segmentos. Un primero es evaluar lo anterior, evaluar la Ley de Justicia y Paz, hacer una evaluación rápida de ella para concentrarnos en el punto clave que es el marco jurídico para la paz, o sea, la nueva juridicidad para atender lo que es el proceso de paz que está en curso y que aspiramos a que termine bien en la parte de negociación y comience en la parte de aplicación de los acuerdos, uno de los cuales, claro, es la solución jurídica al tema. Y posteriormente, quizás, al final en un segmento haremos sobre la marcha a la Fiscalía, las reformas que hay en curso, lo que ha hablado el fiscal ayer en la entrevista a Bocas, y hablaremos de eso quizás al final en un último fragmento, pero empecemos por la evaluación de la Ley de Justicia y Paz, que ha tenido muchos cuestionamientos por los resultados en justicia. A veces no se ve mucho lo de verdad, no se ve mucho lo de reparación, porque, bueno, cuando solo hay 17 sentencias, cuando ha habido tantos líos para propiamente la parte del castigo, siempre se queda como un sinsabor de que eso no fue mucho lo que se hizo ahí, pero el país está en mora de tener un balance más global de eso. También, pues claro, ¿qué fue para esa parte del castigo lo que estuvo mal diseñado? Al principio hubo una cosa que se dijo y que resulta cada vez, y es que hubo una intencionalidad de que no funcionara, de que desde la misma comisionada de paz dijo, vamos a que envíen mucha gente a la Fiscalía y que la inscriban dentro de Justicia y Paz para saturar la Fiscalía y que no puede hacerlo. Pues si esa fue la intención, si eso realmente hubo, lo lograron. Pero ¿cuál es el balance que usted hace, fiscal, de esto? Yo creo que hay que destacar muchos temas de la Ley de Justicia y Paz. En primer lugar, yo creo que fue un aporte muy importante la institucionalidad para contribuir al desmonte del paramilitarismo y para disminuir índices de violencia y de violaciones masivas a los derechos humanos. Independientemente de la discusión muy actual de si se acabó o no el paramilitarismo en Colombia, yo creo que sí fue un aporte significativo para lograr el desmonte de estructuras centrales del paramilitarismo en Colombia. Creo que ahí hay un avance muy positivo de la Ley de Justicia y Paz. Creo que en términos de buscar personas desaparecidas, de contar la verdad y de reconstruir la verdad histórica de los hechos durante parte del conflicto armado en Colombia, creo que ahí también encontramos avances muy significativos. Durante el proceso de Justicia y Paz se han exhumado cerca de 4.000 cadáveres, se han entregado cientos de cadáveres y se han identificado muchas
personas que hayan sido desaparecidas durante el conflicto. Ha existido parte de la reconstrucción de la verdad de lo que fue el conflicto armado y especialmente en lo que atañe al paramilitarismo. De todos modos, las sentencias que se han impuesto, si bien han sido muy pocas frente a las expectativas que tenía el país, han sido cerca de 15, 17 sentencias que se han producido en estos años que muestran unos avances en términos de justicia. Creo que han existido unos avances significativos, pero de todos modos, haciendo un balance ya general, podemos decir que no cumplió con las expectativas que tenía el país, que no se cumplieron con las expectativas que había depositado la comunidad internacional. ¿Y dónde estuvieron las fallas? A mí me parece que hay fallas muy estructurales en el proceso, y una de las fallas más estructurales es que todo el proceso de desmovilización trató de judicializarse, de que el proceso penal soportara absolutamente todo el tema de reconstrucción de verdad, justicia y reparación. Yo creo que uno de los defectos más grandes fue haber concentrado exclusivamente y centrar en el proceso penal simultáneamente los temas de verdad, justicia y reparación, y yo creo que eso es uno de los temas que más ha dificultado el proceso, lo mismo que haber judicializado absolutamente todo el proceso y haber acudido a unos instrumentos procesales y formales demasiado pesados que yo creo que se han convertido en un verdadero obstáculo para lograr los objetivos del proceso de justicia y paz. Para Camila, ustedes han participado en varios estudios de evaluación de esa ley de justicia y paz, de la aplicación de las sentencias, de cómo se ha reflejado verdad y justicia en este caso. Ustedes son muy críticos de eso. ¿Dónde ubican las fallas de ese proceso? Pues León, yo creo que habría que empezar por decir que la Ley de Justicia y Paz se enfrentó a una situación que probablemente no fue considerada en toda su dimensión desde el inicio, y es la masividad de víctimas, la masividad de hechos denunciados ante la Fiscalía, más de 350.000, e incluso la masividad de perpetradores. O sea que no estaba preparada la justicia colombiana para eso. Y además creo que también hay que reconocer que la justicia colombiana se enfrentó a ese desafío de justicia y paz con una lógica inicialmente de justicia ordinaria. En el proceso, todos los operadores de justicia han tenido que ir, digamos, como aprendiendo y cambiando un poco ese chip para finalmente aceptar que con esa lógica de la investigación hecho a caso no iba a ser posible lograr los objetivos que la Ley de Justicia y Paz establecía desde un principio. Y una cosa que es importante es que más que hacer un balance acerca de la efectividad de la Ley de Justicia y Paz, porque creo que tampoco es justo que solamente se mida, digamos, en los resultados por el número de sentencias. Hoy por hoy ya no son las 5 de hace un año, sino ya tenemos 17. No es tanto un tema de qué tan eficiente o no se es, sino cuál es el objetivo estratégico que debe perseguir Justicia y Paz. Y yo creo que hoy, después de 7 años de un aprendizaje, de un esfuerzo enorme de todos los operadores judiciales, porque hay que reconocer el trabajo comprometido de los fiscales, de los jueces, lo cierto es que todavía no hemos logrado avanzar en develar, por ejemplo, en toda su complejidad el fenómeno del paramilitarismo. De acuerdo con el señor fiscal, efectivamente se logró acabar con, o por lo menos reducir esas estructuras militares del paramilitarismo, pero hoy por hoy también sabemos, gracias entre otras a Justicia y Paz, que esas estructuras son mucho más complejas, son redes criminales, y hoy nosotros estamos convencidos que Justicia y Paz hoy tiene la información, la experiencia para dar un salto cualitativo y avanzar en Camila, eso. es que ese es uno de los temas. Al principio se entró por la vía individual de los casos. Sí. Creo que hay un viraje en la Fiscalía y es considerar estructuras criminales, estudiar esas estructuras criminales y pensar más en esas estructuras que en el delincuente individual
y eso creo que es uno de los virajes que hay. Sí, yo comparto las apreciaciones de María Camila y las que está haciendo León, en el sentido de que uno de los grandes defectos que ha tenido el proceso de justicia y paz es que se centró en casos individuales. Yo creo que nos centramos, quisimos abordar la macrocriminalidad, lo que se ha denominado delitos de sistema, las violaciones masivas a los derechos humanos con estructuras de investigación y de imputación propia de la delincuencia ordinaria y de casos individuales. En ese sentido, yo creo que se hizo un gran estatuto desde el punto de vista teórico, porque desde el punto de vista teórico la Ley de Justicia y Paz es impecable. Yo creo que desde el punto de vista abstracto combinó todos los esquemas de justicia transicional que se habían ensayado en muchos procesos de paz en el mundo, y desde el punto de vista teórico era impecable. Pero, sin embargo, una de las fallas es que la Fiscalía no estaba preparada en su infraestructura para abordar ese proceso, que seguíamos investigando con criterios de investigación absolutamente individuales, de delincuencia individual, de casos individuales, y el proceso de paz se abordó como si fuera el hecho individual de los 20.000 o 30.000 personas pertenecientes a las autodefensas. Yo creo que el gran giro que nosotros tenemos que dar, e inclusive tenemos que empezar desde ya frente al proceso con las autodefensas, es que tenemos que dar un giro hacia la investigación de estructuras criminales y de aparatos criminales y de estructuras militares en términos de logística, de estructuras de delincuencia organizada, y trabajar con un criterio que el derecho penal internacional ha denominado el criterio de la doble imputación. Es decir, hay que primero imputarle al grupo y después de imputarle al grupo sí entrar a determinar las responsabilidades individuales. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer un gran giro, que es el que estamos empezando a hacer en la Fiscalía General de la Nación, de centrarnos no en el caso particular individual del desmovilizado, sino hacer análisis de estructuras criminales, imputar a las estructuras criminales y sobre todo lo que anota María Camila, de estudiar las interrelaciones que existían entre esas estructuras criminales, el entorno que rodearon esas estructuras y esas asociaciones para delinquir, y yo creo que ese es uno de los giros que estamos haciendo en la Fiscalía General de la Nación. Como ven, este debate va a ser muy interesante. Dejamos ahí para irnos a un corte, pero antes, anunciando esto, vamos a terminar este punto mirando el traumatismo que causó en Justicia y Paz la extradición de estos 14 paramilitares y las discusiones que hay ahora de sacar a alguna gente de Justicia y Paz, y terminamos ahí ese primer bloque, pero vámonos primero a este corte. Bueno, María Camila, lo que por muchos lados yo he tenido la información de que se les prometió a los paramilitares, a sabiendas de que buena parte eran narcotraficantes, o todos eran narcotraficantes y a la vez paramilitares, de eso no se discute, que eran autodefensas y que tenían una connotación de ir por el poder local, de apropiarse de riquezas y al mismo tiempo traficar drogas, todos. A sabiendas de eso, cuando entró la crisis de ese proceso generado porque la Corte Constitucional en su sentencia C-340 rectifica el carácter político de ellos y los descobija frente a la extradición, con muchos protagonistas de eso, con los paramilitares. Yo fui a hablar en Itagüí con ellos, con gente del gobierno de esa época, y gente que decisiva en ese gobierno me contó que
que realmente les prometieron que no había extradición y luego pues los extraditaron. Y eso creo que generó un trauma muy grande en ese proceso. ¿Qué tan justo era eso? Los apartaron y ha sido muy difícil para el tema de verdad, de reparación también, contar con ellos. Ha sido también una cosa muy especial de este proceso, y es que por primera vez en el mundo, creo yo, no sé si habrá algún sitio donde se firma un acuerdo y el acuerdo de paz termina en la enemistad más profunda entre los protagonistas, entre Uribe y con los que hizo el acuerdo. ¿Eso cómo lo miran desde Justicia y Paz? Pues mira, efectivamente creo que fue un impacto para el país y para las víctimas la decisión de la extradición de estos que además eran los máximos o de los máximos comandantes o máximos responsables. Pero yo creo que también esto no se puede ver en blanco y negro, porque también hay que reconocer que ha habido una evolución en el tema. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, uno de los paramilitares que más ha contribuido en Justicia y Paz, que más ha colaborado, que más ha hablado es HH. Y HH está extraditado. A él le prometieron que no lo iban a extraditar, no estuvo en el primer grupo, pero fue luego extraditado y él ha seguido muy activo en Justicia y Paz. Claro, ha habido dificultades, seguramente el señor fiscal pues, nos podrá contar más en detalle, pero todo este acuerdo con los Estados Unidos ha tenido diferentes etapas y hoy por hoy yo creo que han logrado llegar digamos, a una situación en la que hay mayores garantías, mayores facilidades para que sigan participando. Pero obviamente para muchos de los que fueron extraditados, frente a una condena de 20, 30 años por narcotráfico, el incentivo para seguir colaborando con Justicia y Paz se reduce a su mínima expresión. O sea, la posibilidad de que ellos vuelvan incluso en el mediano plazo y que entonces tengan un beneficio en Justicia y Paz que les sea favorable frente a una condena de 30 años en los Estados Unidos, eso no es tan probable. Entonces, hay unos que han seguido colaborando, hay verdades que siguen surgiendo de parte de los extraditados y hay otros que definitivamente, como Jorge 40, decidieron, a mí frente a esta condena, yo ya no tengo nada más que decir y sencillamente se retira del proceso. Y ahí se pierde, ¿verdad?, la posibilidad de reparación a las víctimas, pero sobre todo de una verdad que nos permitiría reconstruir esas empresas criminales que desafortunadamente en muchas regiones siguen todavía existiendo. Y creo que, insisto, uno de los objetivos principales de Justicia y Paz tiene que volver a ser el de desmantelar esas empresas criminales como real garantía de no repetición para las víctimas. Fiscal, además del caso general de la extradición de los 14, ha habido muchas cosas como oscuras. Por ejemplo, lo de Tuso Sierra. Tuso Sierra, todas las historias que dicen el gobierno lo metió en el 2003, luego lo sacó en el 2004 y luego lo volvió a meter en el 2006. Todo eso se lo atribuyen al presidente Uribe y la última vinculación a ese proceso del Tuso Sierra, porque siempre lo hablaban de contradicciones familiares del primo del presidente con el Tuso, que al vaivén de las confrontaciones entre ellos dos entraba o salida de justicia y del proceso de paz con los paras. Y también está el caso ahora de Gordolindo y de estos casos que se meten, se adentran. Eso no genera como desconfianza en todos esos procesos. No, indiscutiblemente. Yo creo que nosotros en este momento estamos en una fase de depuración del proceso de Justicia y Paz, porque nosotros hemos estado haciendo un análisis, en primer lugar, de qué personas eventualmente, sin ser realmente miembros del paramilitarismo, integrantes de autodefensas, se colaron, por decirlo así, en el proceso de ley de Justicia y Paz y en la desmovilización de las autodefensas. Es decir, nosotros ya hemos empezado a examinar los casos de personas que realmente venían fundamentalmente de realizar actividades de narcotráfico y para lograr todos los beneficios de Justicia y Paz lograron fraudulentamente entrometerse y someterse a las normas y a las estructuras de imputación del proceso de ley de Justicia y Paz. Entonces, ahí hay un primer sector. Nosotros ya hemos empezado esa depuración y por lo tanto donde hemos encontrado evidencias
de que eran personas que realmente no pertenecían al paramilitarismo y que se disfrazan de paramilitares cuando su base real era el narcotráfico. Para obtener estos beneficios hemos empezado a solicitar su exclusión ante los jueces y magistrados de Justicia y Paz. Otro segundo sector es de aquellas personas que realmente nunca han querido comparecer al proceso de Justicia y Paz para contar la verdad. Es decir, teóricamente estarían dentro de las posibilidades de los beneficios de Ley de Justicia y Paz, pero no han querido realmente comparecer al proceso a rendir colaboración. Y podríamos hablar de otro tercer gran sector que verdaderamente es paramilitar, que empezaron a colaborar, pero empezaron a faltar a la verdad, caso del tema de carrusel de testigos, o siguieron delinquiendo desde la cárcel. Yo creo que podríamos hablar de tres grandes universos de depuración del proceso de Justicia y Paz que dan lugar a la exclusión, y nosotros estamos empeñados en esa política de depuración y hacer cumplir el proceso de Justicia y Paz, porque yo creo que no es bueno el mensaje que se le ha dado al país de personas que frente a delitos muy graves, inclusive frente a delitos de lesa humanidad, sancionables con penas superiores a 40 años de prisión, que se les otorga una posibilidad de pena alternativa de 5 a 8 años y no contribuyen a la verdad o siguen delinquiendo. Yo creo que el mensaje de la justicia colombiana es el de mensaje de que hay una mano tendida, pero con el pulso firme, como dijo el expresidente Virgilio Barco en su momento, de que hay unas posibilidades de penas alternativas, pero solo para quienes con seriedad estén contribuyendo a la reconstrucción de la verdad histórica de los hechos. Bueno, dejemos ese caso ya ahí, que es un caso fuerte, que vemos que se han cometido unos errores también comprensibles. Tampoco es que pues les dio por cometer los errores, no. Estos casos son de emergencia y de grandes cosas en el tema colombiano, porque, bueno, ahí se vio que no estábamos preparados para eso. Pero bueno, y entonces, ¿cómo ahora? ¿Cómo nos preparamos? Como un marco jurídico para la paz. Ahora, el fiscal tiene una tarea y es cómo no cometer los mismos errores. Ustedes los han estado mirando, también la sociedad civil, la cual pertenece usted, y una ONG muy connotada, muy importante. ¿Cómo qué hay que hacer? ¿Cuáles son las diferencias que se deben establecer con la reglamentación del marco jurídico, la ley, para que haya una ley desprendida de ese marco jurídico que ya está aprobado de reforma constitucional, que atienda a una cosa que va a ser más masiva aún, mucho más masiva? Se lo digo yo conozco el conflicto colombiano, lo conozco. Y eso de que son 10.200 guerrilleros o 8.000, no. Movimiento Bolivariano, milicias, Partido Comunista Clandestino, y ahí tiene por ahí 40.000. Sí. Y de ahí para allá, tiene un ejército de reserva. Las FARC no son los paramilitares que tenían 20 y pico de años, las FARC tienen 50 años de estar, recogieron una tradición de la violencia liberal. Tiene un ejército de reserva, hay una gente que estuvo 20, 25 años en las FARC y que ya está por allá de reserva en el campo y que va a decir, nosotros también somos de las FARC, nosotros vamos a eso porque va a ser grande todo ese proceso, más una base social. ¿Cómo mira usted una idea que pueda resolver los errores que se cometieron en el pasado? Y ahí están muchos. Hay seguridad jurídica, porque esto fue una cosa muy insegura jurídicamente, con una cosa que se les dijo que es tradición, no, y después es tradición. Y bueno, todos estos procesos de sacar, meter, ¿cómo resolver todos esos temas? Bueno, una primera idea, León, es que nosotros creemos que hay que empezar a acuñar en Colombia el concepto de rendición de cuentas. ¿Por qué es un concepto interesante? Porque no únicamente estamos hablando que el tema debe abordarse con el derecho penal, que ha sido, digamos, como bien decía el señor fiscal, uno de los grandes, digamos, problemas de Justicia y Paz, que si bien era una ley que incorporaba las otras medidas, verdad, reparación, en la práctica terminó todo el esfuerzo centrado casi que exclusivamente en lo penal.
Para abordar una masividad tal y una complejidad tal de responsabilidades de 50 años, es necesario que además, digamos, de la justicia penal necesaria que tiene que haber como mensaje de la sociedad de que hay unos hechos y unas responsabilidades que no pueden ser aceptadas por la sociedad, tiene que eso estar acompañado de mecanismos de verdad no judicial, de reparación integral. Una comisión de la verdad. Por ejemplo, una comisión de la verdad. Es decir, no podemos, una lección aprendida de justicia y paz es que no podemos solamente ¿Con esa comisión pensar de la en eso. verdad, fiscal, usted? No, yo comparto totalmente la orientación de María Camila. Y no sé si la esté malinterpretando, pero yo creo que uno de los grandes errores que nosotros no podemos repetir en un proceso eventual de paz con las FARC es de tratar de que la reconstrucción de la verdad, la realización de la justicia y la reparación esté centrado exclusivamente en el proceso penal. Yo creo que es imposible que un sistema penal pueda investigar, además individualmente, más de 350.000 hechos que se han denunciado en el conflicto armado colombiano, al menos en la Ley de Justicia y Paz, que esos 350.000 hechos se investiguen individualmente y se judicialicen absolutamente todos. Fiscal, y es que vi una cifra que es más escandalosa que todo, yo no sé dónde salió. El gobierno nacional, en el informe como lo que es el balance en el 2012 de Ley de Víctimas y Reparación, pone un caso que yo no sé dónde sale, 801.000 homicidios ligados al conflicto, es lo que está, y 6 millones de víctimas, ya reconocidas oficialmente en ese informe. 801.000 asesinatos. Eso muestra las dimensiones colosales del desafío y de que no podemos unir verdad, justicia y reparación y centrarlo todo exclusivamente en el proceso penal. Yo creo que aquí tenemos que ensayar un camino, por ejemplo, a través de comisiones de la verdad, comisiones que no son eminentemente judiciales, sino extrajudiciales, extrapenales, estilo Comisión Sábato, que produjo grandes resultados en la Argentina frente al juzgamiento y la investigación de los crímenes de la Junta Militar en el Cono Sur en la época de la dictadura. Entonces yo creo que aquí hay que combinar los mecanismos, un proceso penal muy centrado en el establecimiento del tema de justicia, de establecer responsabilidades, unas comisiones de la verdad extrajudiciales, estilo la Comisión Sábato, encargada fundamentalmente de la reconstrucción histórica de los hechos, y unos mecanismos de reparación por fuera del proceso penal muy efectivos y muy importantes como garantía de las víctimas, que al final son tres grandes locomotoras que van a correr paralelamente, pero que en algún momento tienen que unirse para producir un resultado que es garantizarle a las víctimas verdad, justicia y reparación. Pero yo creo que ese error no lo podemos repetir, que ha sido uno de los temas que han impedido cumplir con las expectativas que teníamos nosotros, todos los colombianos y la comunidad internacional frente a la Ley de Justicia y Paz. Usted ha dicho una cosa que a mí me llamó mucho la atención y lo dijo muy temprano cuando apenas se estaba iniciando el proceso de paz, y dijo, esto es el corazón de la justicia transicional ahora, incluiría la figura de indulto y amnistía condicionadas, y eso en el país generó revuelo y casi todo el mundo decía, ¿cómo así? ¿Se vuelve a hablar de indulto y amnistía? ¿Cómo así que el fiscal? Usted lo ha apoyado además en teorías duras del derecho alemán, entonces me da confianza de que eso tiene un fundamento cierto, pero va a tener muchos opositores. ¿Usted sigue en esa? Es que yo quiero explicar un poco el tema de las amnistías. Yo creo que hay que distinguir en el campo del derecho internacional de los derechos humanos entre las amnistías absolutas y las amnistías condicionadas. Realmente lo que prohíbe el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional son las amnistías absolutas, es decir, perdones totales en los cuales no exista verdad, en los cuales no exista reparación, en los cuales no existe un mínimo de justicia. Ese tipo de amnistías, que son las llamadas amnistías absolutas, son amnistías que son rechazadas y son prohibidas frente al derecho internacional de los derechos humanos. Pero
el derecho penal internacional, un sector muy importante, por ejemplo, de la doctrina del derecho penal internacional alemán, establece la posibilidad de las amnistías condicionadas. ¿Cuáles son las amnistías condicionadas? Son aquellas amnistías que permiten, por ejemplo, la existencia de penas alternativas distintas a la pena privativa de la libertad, que exigen en todo caso la existencia de verdad, que exigen en todo caso reparación, es decir, muy orientada hacia los pilares fundamentales de lo que son las justicias transicionales. Ese tipo de amnistías, como lo sostienen catedráticos muy importantes, son amnistías que pueden ser compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, y yo me he referido a la posibilidad de amnistías condicionadas, es decir, mecanismos que impliquen tratamientos distintos a la pena privativa de la libertad, o sanciones alternativas distintas a la pena privativa de la libertad, o la posibilidad de que una vez impuesta la sanción, inclusive por graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, esas sanciones penales o esas penas privativas puedan ser suspendidas condicionalmente mientras se produce una desmovilización. Entonces, ese tipo de amnistías son permitidas por el derecho internacional. Camila, ¿cómo le explica a usted todo ese sector encabezado por el presidente Uribe, que no ve sino la posibilidad de que todos los líderes de la guerrilla vayan a la cárcel? Ese es y va a ser su punto fuerte, porque dicen que ahí nada de impunidad, y para ellos nada de impunidad es que se vayan a la cárcel. ¿Cómo hace usted para explicarle esta idea del fiscal? Hay una cosa adicional que creo que hay que señalar, y es que las amnistías y los indultos para graves violaciones de derechos humanos o delitos internacionales, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, están prohibidas. O sea, de entrada, delitos como reclutamiento forzado o delitos que configuran lesa humanidad no pueden ser indultables ni amnistiables, digamos, y eso está clarísimo en el Estatuto de Roma, y esa es una diferencia enorme con los procesos de paz de los años 90. A principios de los 90 estábamos en otro mundo. Hoy por hoy hay una comunidad internacional atenta, hay unos estándares que el gobierno colombiano, que el Estado colombiano tiene que cumplir. Sin embargo, creo que una cosa importante también es que no existe una doctrina internacional que se refiera a la pena, digamos, a cómo debe ser la pena, si efectivamente la pena tiene que ser efectiva de 40 años. Ahí hay, digamos, un margen que hay que explorar para el caso colombiano, para aquellos que además ya han sido condenados, porque a diferencia del caso de los paramilitares, en el caso de las FARC hay que decir que el Estado ha operado al 100%, es decir, es claro, claramente condenas en ausencia, digamos, ahí en eso pues también es cierto, pero digamos que aquí no ha habido un tratamiento especial ni un sistema especial como Justicia y Paz para los paramilitares. A los comandantes de las FARC se les ha aplicado el rigor de la justicia penal ordinaria, han sido combatidos militarmente sin ninguna, digamos, matiz, es decir, que tenemos un punto de partida distinto. Y la mayoría de los comandantes han sido condenados por esos delitos graves, es decir, la justicia colombiana ya ha probado que efectivamente son responsables de esos delitos graves de carácter internacional, como por ejemplo el reclutamiento forzado o crímenes de guerra como el secuestro de civiles. Pero entonces estamos frente a un tema que es más un tema de la ejecución de la pena, y yo creo que ahí hay un margen, hay unas posibilidades. Ahí es donde ves el campo para que para la negociación. Negociación, y que además vengan a hacer política estos señores, porque si no, es muy difícil hacer la paz. Eso sí, ya, que eso lo tiene claro el Claro, fiscal. pero fíjate que de todas maneras en nuestra Constitución tenemos unas limitaciones enormes. El indulto y la amnistía es posible para los delitos políticos y los conexos. El tema es que hay unos delitos atroces que nunca podrán ser parte del delito político, y ahí hay que trazar una línea y poder decir qué es lo que finalmente, de qué se trata y cuál es ese universo de responsables que podrían efectivamente tener indulto, amnistía y participar en política, y cuáles son estos otros que tienen un tema que son de unas responsabilidades mayores y donde la cosa tampoco es tan fácil, y que ahí hay que explorar. Bueno, vamos a hacer otro corte comerciales para proseguir en este debate. Y fiscal,
yo siento por la entrevista en Bocas que usted considera que ese es el tema central, la paz, y que va a ser un revolcón en la Fiscalía en función de eso. Lo sentí yo, usted me confirmará si es así y cuál es ese revolcón apenas vengamos de este corte. Estamos en la controversia, transmitiendo del Canal Capital, estamos en las instalaciones de Canal Capital. Algunas veces hacemos este programa por fuera, este año no lo hemos hecho, pero vamos a seguir haciendo, mostrando la ciudad y mostrando debates importantes del país. Como le decía, fiscal, yo siento en esa entrevista de ayer que me impactó mucho por lo progresivo que se ve ahí, no solo en los temas jurídicos, sino en los temas personales, en la vida cotidiana, y eso me alegró mucho, pero siento ahí que usted va a hacer un revolcón grande en la Fiscalía o que se lo propone y que eso tiene como propósito fundamental el tema de paz. ¿Es así? ¿Siento así? Es totalmente cierto, León. Yo soy muy consciente como fiscal general de la Nación de las dificultades que tiene alcanzar la paz y una solución negociada al conflicto. Pero soy muy optimista frente al proceso de paz. Yo creo que este proceso de paz va a resultar que al finalizar las negociaciones en La Habana, nosotros vamos a poder decir que al fin encontramos el camino de una salida negociada al conflicto. A pesar de que no se han consolidado los acuerdos, porque realmente la negociación se está haciendo sobre la base de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Sin embargo, a pesar de esa premisa fundamental de la negociación, como fiscal general de la Nación, sí estoy orientando la institución y preparándola para un eventual proceso de paz con las FARC y en general con todos los actores del conflicto. ¿Y en qué consiste esa preparación? Yo creo que la preparación consiste básicamente en no repetir los errores que cometimos frente a la Ley de Justicia y Paz. ¿Y qué estamos haciendo? En primer lugar, yo creo es preparar la Fiscalía General de la Nación a que podamos investigar estructuras criminales, a que podamos estudiar aparatos organizados de poder, a que podamos orientar la investigación hacia realizar imputaciones a organizaciones criminales y más que a individuos, que yo creo que el primer punto de partida es que tenemos que centrar la imputación penal en las estructuras y en las organizaciones más que en los individuos. ¿Por qué razón tenemos que dar esta orientación? Porque si nosotros vamos a otorgar la posibilidad de que la investigación penal y los juicios de responsabilidad se van a centrar en los máximos responsables y lo que es la base y los militantes de la guerrilla pueden ser beneficiarios de principios de oportunidad, es decir, de que no se les va a imponer ningún tipo de responsabilidad penal, la víctima sí tiene derecho a saber y a que se reconstruya la verdad y que haya un mínimo de justicia en cuanto a que se haga imputación a las estructuras que cometieron esos delitos y al menos que la investigación se centre en los máximos responsables. Entonces es un giro hacia unas investigaciones que van a girar en primer lugar frente a estructuras criminales. En segundo lugar, es una orientación de la Fiscalía General de la Nación a la reconstrucción de los contextos en los cuales se han producido las graves violaciones a los derechos humanos. Es que cuando se han reconstruido los contextos de las graves violaciones a los derechos humanos, se da un paso muy importante para la reconstrucción histórica de la verdad como garantía de no repetición de estos hechos. Entonces yo creo que la orientación fundamental es giro hacia investigación de estructuras criminales, reconstrucción de los contextos en los cuales se han producido las graves violaciones a los derechos humanos
Y un tercer elemento muy importante es la de que esas investigaciones y esas imputaciones las realicemos de acuerdo a las estructuras de imputación del derecho penal internacional y más exactamente de acuerdo a las estructuras de imputación de la Corte Penal Internacional. Pero este programa ha sido muy especial porque hemos visto que hay un acuerdo, un esquema que incluye comisiones de la verdad, procesos judiciales distintos a los que se traían y otros mecanismos alrededor de un proceso global de justicia transicional. Pero hay una cosa que me ha impresionado a mí y es la coincidencia que tienen algunas ONGs de derechos humanos, digo Human Rights Watch, por ejemplo con el presidente Uribe, y eso me ha sorprendido mucho, de que insisten mucho en el castigo, en que ese sea, y la pena, y contra la impunidad, y que eso no se puede, y enfrentan un poco el proceso de paz, y coinciden gente que era antípoda. ¿Eso cómo lo ven ustedes? ¿El Centro Internacional de Justicia Transicional comparte estas cosas de Human Rights Watch? ¿No? ¿Cómo va a ser ese debate entre las mismas ONGs? Pues mira, yo creo que no podemos desconocer que cuando Human Rights Watch dice el Estado está obligado por la Carta Americana de Derechos Humanos a investigar y sancionar penalmente y efectivamente todas las violaciones de derechos humanos, está diciendo la verdad. O sea, eso es cierto. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido consistente en eso. En varias de las condenas… Pero usted está de acuerdo, esa es la idea que tiene Human Rights Watch. ¿Ustedes están de acuerdo o hay diferencias entre usted y Human Rights Watch? No, lo que pasa es que de acuerdo con los estándares internacionales eso es cierto. Por eso digo, de una parte eso es verdad, pero de otro lado está la posibilidad real y material de aplicar ese principio. Y es que cuando tú tienes un caso especial, como normalmente aborda en la Corte Interamericana, esa premisa obviamente es exigible al Estado cuando es un caso particular. Pero cuando estamos enfrentados a la masividad, la pregunta que hay que hacerle es ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo un Estado, yo creo que ni el colombiano ni ninguno, puede hacer frente con esa lógica de investigación a cada violación de derechos humanos, hacer frente a la masividad a la que se enfrenta Colombia. Entonces, por un lado tú tienes el principio, claro, el principio es, y efectivamente así es, pero por el otro lado tienes la realidad, y es una realidad que desborda la capacidad de cualquier sistema en el mundo, o sea, no solamente el colombiano, insisto. Entonces, allí es donde hay que encontrar como un punto intermedio en el que no puede ser decirle al Estado incumpla con sus obligaciones, ni mucho menos. El Estado tiene unas obligaciones y tiene que cumplirlas, y Colombia además ha sido pionero en la región de suscribir cuanto convenio internacional hay. Pero al mismo tiempo hay que buscar alternativas. Porque es difícil equilibrio entre justicia, entre aplicar justicia y buscar la paz para el país y la reconciliación. Pero el fiscal ha estado muy jugado con esto, y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que usted fue el primero que dijo una cosa que también crea mucha controversia, Simón Trinidad. Hay que abrir las puertas a la posibilidad de que Simón Trinidad, como lo reclaman cada que comparecen en La Habana los miembros de las FARC, reciba algún tipo de beneficio, en este caso del presidente Obama y del gobierno norteamericano, que tampoco lo he visto muy en contra de eso, para que venga a Colombia, para que se reintegre al país, como un símbolo de que yo creo que las FARC además lo ven como un símbolo de que no solo no se va a extraditar a nadie, sino que una persona que está extraditada viene a jugar, digamos, desde el proyecto de las FARC. ¿Usted qué posibilidades ve en eso? ¿Usted sigue insistiendo en eso? ¿Usted ve que eso es importante? Pues, es decir, tengo un profundo respeto por las decisiones de la justicia norteamericana. Es una decisión que realmente solo incumbe y puede adoptar la justicia norteamericana, pero yo sí siempre he sido partidario de que si vamos a buscar una solución negociada al conflicto, una salida negociada al conflicto, y vamos a querer una desarticulación y una dejación de las armas por parte de las FARC,
indiscutiblemente hay que darles una salida política, porque nosotros, el país debe tener en claro que estamos frente a un proceso de paz y no frente a un proceso de sometimiento. Nosotros no estamos buscando el sometimiento de las FARC, lo que el país está es buscando un proceso de paz y unos acuerdos, y en unos acuerdos tienen que existir concesiones mutuas. Entonces, si tenemos claro eso, algo tan elemental, de que esto no es una política de sometimiento, sino un proceso de paz que implica concesiones mutuas, y la concesión es que las FARC desarticulan su aparato militar, sus aparatos de violencia. ¿Qué va a entregar a cambio la sociedad colombiana? Yo creo que la sociedad colombiana lo que tiene que entregarles es una salida política al conflicto, y esa salida política tiene que pasar es por el escenario de la democracia, porque tienen que venir a participar en política, porque pueden constituir partidos políticos, porque tienen que aspirar a las alcaldías, a las gobernaciones, a la presidencia de la República. Es decir, estamos en un escenario eminentemente de salida política. Por esa razón, a mí siempre me ha preocupado y me ha llamado la atención que la mayoría de los colombianos quiere el proceso de paz, quiere la paz, pero sobre la base de que la guerrilla no participe en política y sobre la base de que todos deben ir a la cárcel. A mí me parece que ahí hay un dilema y una cierta contradicción en la sociedad colombiana que es preocupante, porque si somos realistas, sin salidas políticas y sin penas alternativas distintas a la privación de la libertad para ofrecerle a la guerrilla, yo creo que no hay un camino real para la paz. Esta noche ha sido poderosa porque pues aquí hay varios temas muy fuertes que nos han dado de posiciones desde el lado de una ONG muy importante y desde el lado del fiscal general sobre el tema de justicia, el tema de paz, el tema de lo que fue con los paramilitares, lo que será con la guerrilla, y muchas gracias de verdad por todos sus aportes esta noche, y los esperamos el próximo lunes en La Controversia en Canal Capital.